Santiago es la primera de un ciclo de conferencias. Son 3 conferencias este mes, y esta es la primera donde se va a presentar a la orden martinista desde su perspectiva o desde su historia particular. Esa es la primera conferencia, el tema central de la primera conferencia. La segunda conferencia, que va a ser el 16 de septiembre, esa segunda conferencia va a tratar respecto a otro tema dentro de los estudios de la orden martinista, que son ya las ciencias esotéricas que se estudian en los grados de la orden martinista. Y la tercera conferencia va a ser sobre el concepto que tiene la orden martinista del ser humano y cómo este concepto que tiene la orden del ser humano se relaciona, o la orden lo relaciona con la relación que tiene el ser humano con la divinidad, con Dios y con su aspecto social. Es decir, fundamentalmente la impronta que deja la iniciación en el iniciado para, en su relación personal con Dios, poderlo transmitir o incorporar dentro del ámbito social. Esas van a ser los temas de las 3 conferencias. En esta primera, el tema es martinesismo, martinismo y orden martinista, historia y tradición. Ese es el tema que ahora vamos a abordar. Para comenzar esta presentación, es pertinente iniciar este espacio explicándoles qué es la orden martinista. Y dentro de qué es la orden martinista, qué es la logia martinista a la que yo represento y en la cual he organizado esta conferencia. La logia Lux in Tenebris número 6, que realiza sus trabajos aquí en Santiago. Es la única logia de la orden martinista que se forma fuera de España, en donde se articuló el Consejo Soberano actual. Eso se lo iré tratando durante la conferencia. La orden martinista es una orden esotérica, es una orden iniciática, que a través de la estructuración de un sistema de filosofía esotérica, de una filosofía además mística, y utilizando como método tanto la práctica iniciática como el simbolismo, lo que hace es transmitir hoy en día las enseñanzas de las antiguas escuelas de filosofía esotérica, que florecieron sobre todo en Grecia, en Roma, durante la Edad Media, y formaron la base de lo que fueron muchas organizaciones iniciáticas que se formaron sobre todo en el siglo XVIII, en donde se origina el espíritu de la orden martinista. Ahora se los comentaré, de que para entender el fenómeno martinista es necesario tener en cuenta 3 conceptos fundamentales dentro de la historia de la orden martinista: lo que es el martinesismo, el martinismo y la orden martinista, que si bien están vinculados en tradición y en historia, son 3 aspectos o 3 instancias históricas muy distintas. La orden martinista, como una orden iniciática y esotérica, hace énfasis en una cultura fundamental, que es la cultura del misticismo cristiano. Respecto al concepto de cristiano, ese concepto no se relaciona con un aspecto religioso, o de que la orden martinista solamente apunte a un grupo particular, o una cultura particular, o un pensamiento religioso particular. Si bien en la historia, cuando se configuró la orden martinista, se da en un ambiente cultural cristiano, se da en Europa, surge en Francia, en un ambiente que es evidentemente cristiano, sin embargo el aspecto esotérico que caracteriza a la orden martinista, ese ser cristiano lo va a entender de una perspectiva mucho más amplia a la de afiliarse o de estar afiliado a una religión. Entonces, cuando en la orden martinista se habla de un misticismo cristiano, no se está refiriendo a una religión en particular ni a un grupo religioso en particular. Se está refiriendo a un aspecto, a un nivel iniciático que alcanza a los seres humanos, que los antiguos le llamaban, las antiguas escuelas de misterio le llamaban el Christos, que era el ungido, aquel nivel iniciático alcanzado por los iniciados, en donde los iniciados, a medida que iban progresando en su espiritualidad, llegaban a una instancia en donde no había diferencia. Para ellos, no había diferencia entre ellos mismos y Dios. A ese estado en donde el iniciado experimenta la divinidad en sí mismo como unidad, se le consideraba el estado del Cristo,
el estado crístico, el estado de ser ungido por la divinidad. Entonces, el concepto de cristiano es mucho más amplio que la pertenencia a una cultura religiosa. Guarda relación con la vivencia iniciática, sobre todo por eso. Por cierto que esto no excluye que el martinista, de forma personal e independiente, pueda, evidentemente, ser miembro de una religión, de la religión cristiana específica. Eso no es contradictorio. Pero la perspectiva que apunta el martinismo sobre el ser cristiano no es esa perspectiva, sino que a nivel iniciático. Entonces, cuando el sentido del martinismo, de la orden martinista, refiere a que es una filosofía de misticismo cristiano, es una filosofía caracterizada primero por la experiencia. Por la experiencia, en eso está la palabra misticismo. La palabra misticismo refiere a la experiencia, pero no una experiencia exterior, sino una experiencia interior. De hecho, la palabra misticismo es proveniente o está relacionada con una palabra griega que significaba precisamente eso. El mistoi, de donde viene el místico o el misticismo, era el oculto, el que tenía una experiencia espiritual pero oculta de forma externa, pero él la experimentaba interiormente. Entonces, con misticismo se está refiriendo a eso, a una experiencia espiritual que es interior. Y el carácter de cristiano supone que esa experiencia espiritual interior apunta al despertar de esa conciencia más ampliada del iniciado y de cómo esa conciencia ampliada del iniciado logra percibir vivencialmente la divinidad en su interior. En eso está el de ser una filosofía mística y cristiana. La orden martinista, entonces, es eso, una orden iniciática, esotérica, que enfatiza ese aspecto o ese despertar místico en los iniciados. La logia nuestra, la logia Lux in Tenebris número 6, pertenece a la orden martinista y realiza sus trabajos aquí en Santiago. Los trabajos de la orden martinista, precisamente en relación a este objetivo que tiene la orden, son fundamentalmente de dos características. Uno es una formación iniciática, una formación ritualística iniciática, y otro es la formación simbólica. Lo propio de la orden martinista, lo propio del sistema martinista, es el énfasis que la orden martinista da en esos dos aspectos, en el aspecto ritualístico, iniciático y simbólico. De modo que en los estudios de la orden martinista, que si bien la orden martinista tiene un plan de estudios, tiene grados donde se trabajan ciertas temáticas, el propósito de eso no es estudiar las leyes constitutivas de la naturaleza o estudiar las leyes universales, sino que la metodología martinista apunta más bien a trabajar sobre el simbolismo y a trabajar sobre el simbolismo ritualístico o iniciático. Entonces, esa es la metodología de la orden martinista. Lo que persigue la orden martinista, el propósito que tiene, es que a partir de este trabajo simbólico e iniciático se vaya despertando un sentido que recoja la emoción humana, el aspecto emotivo, y que ese aspecto emotivo vaya circunscrito dentro de la plasmación o dentro del desarrollo individual en relación a la belleza, en relación a un despertar emotivo. No es en este sentido un camino de puro estudio intelectual, sino que es un camino eminentemente emotivo, en donde las emociones, en la orden martinista, juegan un rol fundamental, porque es la contemplación del símbolo, la contemplación del ritual simbólico, lo que va a hacer que en el martinista se desarrolle una experiencia emotiva que le va a elevar hacia captar en su propio interior este Dios que reconoce en su experiencia y que lo reconoce en su experiencia de forma interior, pero también lo reconoce en su experiencia de modo trascendente, es decir, que va más allá del propio inicio. Entonces, en la metodología de la orden martinista juega un rol fundamental la emoción y la contemplación del martinista ante lo que es más sublime. Esto tiene en la historia iniciática muchos antecedentes, una base fundamental. Por ejemplo, solamente para comentar, en las escuelas platónicas, es decir, posteriores al periodo clásico de la filosofía griega, en las escuelas platónicas, se promovía mucho el acercamiento a la divinidad
no solo mediante el estudio, que también había un aspecto intelectual fuerte, sino que fundamentalmente mediante la contemplación, por ejemplo, de la belleza del mundo, de la contemplación de aquello que es una forma bella, es una forma pura. Entonces, la base de ese sistema filosófico iniciático que eran de las escuelas neoplatónicas o platónicas estaba no en un despertar espiritual a través solamente del conocimiento, sino que también estaba incluida esta experiencia emotiva, en donde bastaba que el iniciado contemplara en su propia vida eso que es más sublime, eso que nos trasciende, bastaba solamente eso para que sus emociones lo llevaran a unirse a la divinidad. Es un contacto experiencial, pero emotivo, de naturaleza emotiva, fundamentalmente eso. Ahora, no solamente el sistema martinista incorpora eso y lo deja ahí, o sea, no solamente es un aspecto emotivo sin un sustento intelectual, sino que en la orden martinista hay una serie de grados, estructura de grados, y cada una de estas estructuras de grados, uno de estos grados, tiene un plan de estudios que le sustenta. De hecho, en el folleto que se le entregó, ahí se citan algunos de los temas que se estudian dentro de los grados de la orden martinista. Pero todas esas ciencias esotéricas, que va a ser el objeto de la segunda conferencia, todas esas ciencias esotéricas no tienen la finalidad de que los iniciados vayan despertando o desarrollando poderes, sino que tienen la finalidad de que esas ciencias esotéricas sean herramientas que conduzcan al iniciado o que animen esa experiencia emotiva ante la belleza, ante lo más sublime, lo animen, lo guíen y le permitan recordar o redescubrir esa divinidad que mora en su interior, y que morando en su interior es también, como ya lo comenté, trascendente. Pero tiene antecedentes que son el martinismo y el martinesismo. Se lo voy a explicar para que tengan claro estos antecedentes que tienen. La base histórica que tiene la orden martinista se encuentra en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII es un siglo muy particular, porque en Europa, fundamentalmente en Gran Bretaña y en Francia, van a surgir una serie de organizaciones iniciáticas muy diversas, se van a formar en el siglo XVIII. Y precisamente esta formación de organizaciones va a constituir la base, o desde ahí va a surgir lo que se va a llamar el martinesismo y el martinismo. Solamente para que tengan claro lo que ocurría en el siglo XVIII en Europa. Tenemos en el año 1717 la aparición o la estructuración, la formalización de la masonería especulativa con la creación de la Gran Logia de Londres y Westminster. En Londres va a ocurrir esto. Esta va a ser la primera estructura masónica especulativa, porque la leyenda va a decir que, la leyenda que incluso se va a desarrollar durante el siglo XVIII, va a decir que el origen de esta organización especulativa, que va a ser la Logia de Londres, es medieval, que guardaba relación con los canteros, con los constructores medievales, algunos más osados que también se va a decir en este periodo, van a decir que en realidad no, que incluso el origen de la francmasonería va a ser Adán, o los padres o los patriarcas. Pero en esa época, en ese siglo, hay una serie de leyendas que van a sustentar eso. Fundamentalmente, lo que conocemos como masonería es de origen del siglo XVIII y comienza con esta obediencia, que es la Gran Logia de Londres, en el año 1717. Ese es el origen de lo que se ha llamado la masonería especulativa o filosófica. En el año 1728 se forma la Gran Logia de Francia, y en el año 1751, en Inglaterra, hay una decisión de la primera Gran Logia que se forma en el 1717. Hay una decisión que es la Gran Logia de Masones Libres y Aceptados de Inglaterra, que van a ser llamados ellos los antiguos. Entonces en Inglaterra van a haber dos organizaciones o dos obediencias masónicas que van a existir durante el siglo XVIII, gran parte del siglo XVIII. Uno, los antiguos, así se van a llamar ellos, y otros, los modernos. Es muy curioso porque los antiguos aparecieron después que los modernos. Entonces, los modernos en realidad eran más antiguos que los antiguos. Pero para no entrar en eso, simplemente decir que esta obediencia que se forma en el 1717 en Inglaterra tiene prontamente, o sea, en el mismo siglo, una decisión grande. Y van a ser dos estructuras que van a trabajar de forma independiente. Eso es un dato interesante a tener en cuenta para entender lo que viene después,
para entender todo lo que ocurrió después. En el año 1773, esa gran logia de Francia se va a estructurar, se va a independizar de la obediencia inglesa y se va a formar el Gran Oriente de Francia, en el año 1773. Y en el 1813, esas dos obediencias masónicas que estaban en Inglaterra, que uno se llamaba los antiguos y los modernos, esas dos obediencias se van a unir. Y en el año 1813 van a formar la Gran Logia Unida de Inglaterra. Como verán, dentro de la historia de esta organización hay mucha leyenda, porque la Gran Logia Unida de Inglaterra es muy posterior al Gran Oriente de Francia. Sin embargo, está la sensación de que es la primera. Sin embargo, la primera era la Gran Logia de Londres. Bueno, no entrando en esas circunstancias que son históricamente muy plausibles, o sea, históricamente muy accesibles, sin entrar en eso, este es el escenario que ocurre en el siglo XVIII dentro de esta organización que se va a formar, que es la francmasonería. Además de esta organización, durante el siglo XVIII podemos encontrar la aparición de una serie de personajes muy curiosos, muy interesantes a nivel tanto iniciático o histórico, y van a ser personajes que van a comenzar a estructurar un contenido o un contenido iniciático que ya no es de carácter masónico, sino que es de carácter Rosacruz. Durante el siglo XVIII vamos a tener muchos personajes que van a ser tanto miembros de la francmasonería como miembros de la Orden Rosacruz, incluso personajes de la Orden Rosacruz que van a crear ritos masónicos. La masonería como la conocemos, la masonería especulativa, tiene una base fundamental que se da en 3 grados, que son el aprendiz, compañero y maestro. Todos los otros grados, o los que las personas dicen sobre los grados de la francmasonería, son grados no originales de la masonería especulativa, sino que son grados que se van a crear en Francia en la tradición que van a llamar escocesa, que es escocesa, sin embargo ocurre en Francia, no en Escocia. Y esta tradición escocesa de la francmasonería va a integrar una serie de leyendas del origen de la francmasonería y se van a crear de esta manera los altos grados. Y esos altos grados, que van a tener como resultado la aparición de muchos ritos masónicos, porque aquí no tenemos un rito masónico, sino que tenemos muchos otros que se van a formar durante el siglo XVIII, sobre todo en Francia. En la formación de algunos de estos ritos habrá un contenido que van a incorporar personajes que provenían de la Orden Rosacruz, como Cagliostro, como Martínez de Pascual, el mismo filósofo desconocido, y otros más que van a influenciar a esta organización, que a nivel estructural tomaron de la francmasonería su sistema de grado, pero a nivel del contenido tomaron el contenido de las enseñanzas de los Rosacruces que se habían dado a conocer en el siglo anterior, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII. Entonces, en este escenario, en donde por un lado hay una estructura o hay un despertar de esta organización de la francmasonería muy grande, por otro lado, en este ambiente de altos grados, es donde se van a incorporar doctrinas que no son propiamente francmasónicas, sino que fundamentalmente rosacruces o de tradición Rosacruz, va a aparecer en este escenario un personaje muy particular, que es el señor que está aquí, que es Martínez de Pascual. Martínez de Pascual es un personaje curioso, no se sabe muy bien su procedencia, su nacimiento, sí se sabe a partir de ciertas investigaciones biográficas que era de origen español y que habría estado relacionado familiarmente con ciertos grupos españoles de tradición judía. Eso se sabe de él. No se sabe mucho, sí, de cuándo, no se sabe claramente de cuándo nació, sin embargo, hay ciertas investigaciones que han hecho de definir su nacimiento en el año 1727. Lo que sí se sabe de este personaje es que por el 1758 aparece en Francia con una carta patente para fundar logias masónicas. Y este personaje, Martínez de Pascual, va a fundar una orden de carácter masónica en Francia, que es la orden de los Élus Cohen, de los sacerdotes elegidos. Esa orden él la va a formar en Francia. Esta orden tiene muchas características,
se representa o se significa muchas ideas, pero fundamentalmente lo que hace Martínez de Pasquali es estructurar sus grados de esta orden a partir de lo que venía de la francmasonería y darle un contenido o un alto grado de carácter rosacruz. De hecho, el grado más alto en la orden de los Elus Cohen era el grado Rosacruz, pero la estructura iniciática que se tenía era la francmasonería. Esta orden de los Elus Cohen va a tener dos características fundamentales. Una, promover un sistema doctrinal, podemos llamarlo así, filosófico e iniciático, que va a ser la base de la orden martinista, por eso es pertinente partir desde acá. Ese soporte doctrinal es lo que anteriormente comenté, la doctrina de la reintegración. Este hecho, esta constatación de que los seres humanos experimentan una dualidad existencial en que por un lado se reconocen como seres espirituales, pero por otro lado reconocen el límite que tienen en sus propias vidas. Entonces a lo que se debe llegar mediante la iniciación es que el iniciado logre la reintegración, se vuelve a integrar a ese mundo espiritual del cual procede y es su origen ontológico, es su origen esencial, y para lograr esta reintegración, que es el estado, para lograr la reintegración desde el estado de caída humana hasta el estado de integración espiritual, Martínez de Pasquali va a estructurar un método, y ese método que él estructura para lograr esto es la teurgia. Esta orden de los Elus Cohen es una orden de carácter teúrgico. ¿Qué quiere decir con teurgia? Quiere decir que el método de trabajo de los Elus Cohen se daba a partir de la práctica de una serie de rituales a través de los cuales el iniciado debía contactar con seres espirituales, y estos seres espirituales le iban a ayudar en su camino hacia esa reintegración. Eso significa, pues es el procedimiento de la teurgia. La palabra teurgia nació dentro de las escuelas mistéricas griegas y está compuesta de ergon, que significa trabajo, y theos, que significa Dios. Entonces, la teurgia es un trabajo divino, el trabajo de la divinidad. El teurgo es entonces aquel que pone en práctica este trabajo divino para elevarse a través de la invocación de una serie de seres espirituales y mediante esa elevación lograr esa ayuda o esa asistencia de estos seres espirituales que le guíen en ese camino hacia la reintegración. Ese es el carácter fundamental de esta orden de Martínez de Pasquali. A estas enseñanzas de Martínez de Pasquali, es decir, por un lado, la base fundamental de la doctrina de la reintegración unida a la práctica teúrgica, es a lo que se le llama martinesismo. Martinesismo se le llama entonces a las enseñanzas o a la tradición enseñada por este señor masón Rosacruz, y que además estructuró esta orden de los Elus Cohen de carácter teúrgico. ¿Se entiende a qué me refiero con martinesismo? Con martinesismo se refiere fundamentalmente a las ideas de Martínez de Pasquali. Martínez de Pasquali no escribió libro alguno, pero sí dictó muchas lecciones, y esas lecciones que dictó en un momento fueron recopiladas y es lo que luego se publicó mucho tiempo después, en el año 1899, como el Tratado de la Reintegración de los Seres. Habían anteriormente esta edición esta publicación se hizo a partir de muchas copias desordenadas de los textos que Martínez dictaba, y que eran textos doctrinales para formar a los iniciados en las diferentes logias de la orden de los Elus Cohen. Uno de los discípulos de Martínez de Pasquali, que además era su secretario personal, era Louis Claude de Saint-Martin, llamado y conocido como el filósofo desconocido. Martínez de Pasquali, en ese escenario en donde aparecían muchos ritos y había mucha actividad iniciática en Francia, aparece con esto y llama la atención de muchas personas. Obviamente que sí, sobre todo en ese ambiente en donde él venía con estas ideas de teurgia, con estas ideas de práctica, llamaba mucho la atención. Tuvo muchos discípulos muy connotados relacionados con el movimiento enciclopedista que se estaba formando en esa época.
Y fundamentalmente tuvo dos discípulos más avanzados, o que luego de la muerte de Martínez de Pascual se hicieron cargo de la orden. Y estos eran Jean-Baptiste Villermoz y el filósofo desconocido Louis-Claude Saint-Martin, que era además su secretario personal. Estos dos personajes van a influenciar, tanto Villermoz como Saint-Martin, van a influenciar el ambiente iniciático de la época, y ambos, por dos caminos distintos, luego van a tener influencia en dos fenómenos tradicionales iniciáticos distintos que tienen un origen común en el martinesismo. Villermoz va a influenciar o va a participar en la reforma de un rito que existía en esa época, que era el rito de la estricta observancia. Va a participar en la reforma de ese rito, en lo que luego va a ser el rito escocés rectificado. Por esa vía va a influir Villermoz. Y, por otro lado, el filósofo desconocido, debido a un motivo que ahora lo voy a explicar, va a influenciar, no de manera formal en un rito o en una orden en particular, sino que va a influenciar transmitiendo un sentido iniciático a lo que se llamó los círculos de amigos del filósofo desconocido. Ahora lo voy a comentar con mucho más detalle. Martínez de Pascual, en el año 1772, viaja a Santo Domingo, dice él, por un tema de herencia. No es algo históricamente claro, pero lo que se ha transmitido es más o menos que viaja a Santo Domingo por una herencia, y quedan a cargo de la orden de los Élus-Coven, el filósofo desconocido, y Villermoz. Se comunicaban de manera epistolar. En el 1774 Martínez de Pascual fallece en Santo Domingo, y a la cabeza de la orden queda Villermoz con el filósofo desconocido. En esta época, en Francia, era muy célebre un personaje muy curioso de la época, que era Franz Anton Mesmer, que había formado o había descubierto lo que él llamaba el magnetismo animal, también conocido como el mesmerismo, que era una especie de terapia médica similar a lo que nosotros hoy entendemos como la hipnosis. De hecho, el magnetismo animal o el mesmerismo es la base histórica de lo que luego fue la hipnosis. Entonces, en la época en Francia se practicaba mucho este tipo de cosas, el magnetismo animal. Y a la muerte de Martínez de Pascual, tanto Villermoz como el filósofo desconocido, de manera explicable según la época, sin embargo, eso fue lo que gatilló el descontento del filósofo desconocido con las organizaciones iniciáticas. Va a ser esto precisamente. Estas prácticas de magnetismo animal se van a comenzar a incorporar dentro de esta orden de los Élus-Coven. Y no solamente ese tipo de prácticas, sino que también otras más que hoy en día nosotros diríamos que son prácticas espiritistas, prácticas mediúmicas, prácticas de escritura automática y todo eso. En esa época en Francia sobre todo, se estaba empezando a desarrollar y a investigar sobre estos fenómenos. Entonces, en estos fenómenos que se presentaban como fenómenos de naturaleza espiritual. Después los grandes martinistas, el filósofo desconocido fundamentalmente, se van a dar cuenta que todos estos fenómenos no tienen nada que ver con lo espiritual. Todos estos fenómenos de mediunidad, de escritura automática, de espiritismo, no tienen nada de espiritual. Tiene más bien que ver con lo psicológico que con lo espiritual. Pero ahora estos martinistas se van a percatar de ello. Lo que va a ocurrir fundamentalmente es que, como en las logias de los Élus-Coven se van a comenzar a integrar este tipo de prácticas, hubo una situación particular, que fue que a las logias de los Élus-Coven, sobre todo en el centro que estaba en Lyon, en la ciudad de Lyon estaba el centro operacional de la orden, va a llegar la noticia de una señora que ha sido conocida en los textos por los historiadores como Madame de Valier. Y esta señora Madame de Valier tenía relación, o uno de sus familiares era uno de los discípulos de Martínez de Pascual, y era uno de los afiliados a esta orden de los Élus-Coven. Y esta señora Madame de Valier va a tener, o va a transmitir, o va a compartir en esa época una serie de escritos conocidos, que van a ser conocidos como los escritos de la gente desconocida. Estos escritos de la gente desconocida eran escritos
que a partir de que esta señora Madame de Valier entraba en una especie de trance, se comunicaba con una entidad espiritual a la cual ella llamaba el agente desconocido, y este agente desconocido le daba una serie de directrices y una serie de enseñanzas que ella escribía y luego las compartía en las logias en esa época. En Francia ocurre un boom, todo el mundo quiere relacionarse con los escritos del agente desconocido, se piensa que empieza una nueva era. Los iniciados de esa época pensaban eso, que este agente desconocido que se estaba contactando con ellos está en los prolegómenos de un nuevo tiempo, de un despertar espiritual de la humanidad. Porque claro, cuando se ponían a leer los escritos del agente desconocido, los escritos eran muy sensatos. El agente desconocido, esta señora, Madame de Valier, lo que presentaba era un llamado a la espiritualidad, un llamado a la fraternidad universal, que los seres humanos se unieran en espíritu, etcétera, etcétera. Eran una serie de escritos muy estimulantes a nivel espiritual. Los escritos de este agente desconocido tienen mucho que ver con doctrinas gnósticas, maniqueístas, antiguas, de los antiguos iniciados. Hay un influjo muy importante de eso. Bueno, lo que ocurre es que tanto Villermoz como el filósofo desconocido que van a estar a cargo de la orden aceptan todo esto del agente desconocido y comienzan a estructurar un sistema de práctica ritualística en base a estas enseñanzas del agente desconocido. Pero lo que va a ocurrir es que en un momento el agente desconocido, que era la señora de Valier, era Madame de Valier, ella era la que decía que se contactaba, va a empezar a decir cosas muy en contradicción con la moral. Entonces, sobre todo el filósofo desconocido se va a percatar de que esto no es verdad, de que en realidad todo ese tipo de prácticas mediúmicas, espiritistas que realizaba esta señora, el método que utilizaba ella, esta señora Madame de Valier, para contactarse con esa supuesta entidad, que era el agente desconocido, era un método de escritura automática. O sea, ella entraba en trance y empezaba a escribir, y después eso se transcribía y eso eran las lecciones del agente desconocido. Este famoso agente desconocido va a comenzar a decir una serie de cosas contrarias a la moral, contrarias a las costumbres de la época, y que ya no tenía mucha relación con ese despertar espiritual, con ese progreso espiritual que anteriormente decía. Entonces esto va a hacer dudar mucho a los martinesistas, para decirlo a los iniciados de esta orden, los va a hacer dudar mucho, y particularmente al filósofo desconocido le va a dar una sensación de que aquí solamente hay falsedad. En todo este tipo de prácticas solo hay falsedad. Ese tipo de práctica era común en estas logias masónicas francesas. Eso va a hacer que el filósofo desconocido renuncie a todas sus afiliaciones, a todas las órdenes y a todas las logias que habían en aquella época, renuncie, porque se dio cuenta que en realidad este aspecto teúrgico, ya muy en decadencia, unido a todas estas otras consideraciones de carácter espiritista y cosas así, en realidad no es un camino seguro, y de hecho es un camino que más que guiar, lo que hace es distorsionar la experiencia iniciática. Por ese motivo el filósofo desconocido va a romper todas las relaciones con las organizaciones de la época y va a decir que todo ese tipo de prácticas externas, a lo que le va a llamar prácticas externas, o que también luego se llamaron prácticas de magia externa o magia ritual, todo eso era totalmente innecesario para el despertar espiritual de los seres humanos, y que lo único que debían hacer los iniciados era dedicarse al estudio, a la introspección, a la meditación, a la oración, y ese camino era el que iba a llevar a la reintegración, no el camino de este tipo de cosas externas. Ahora, el otro discípulo de Martínez Pascual, que era Villermoz, él también captaba esto. La diferencia que había entre ellos dos, que quedaron a cargo de la orden, era que Villermoz era muy ritualista y tenía una estructura de funcionamiento orgánico de lógica. Su pensamiento estaba estructurado de esa manera, como lógica, como rituales, como grados. En cambio, el filósofo desconocido no, tendía más bien hacia la mística, hacia la experiencia directa, hacia la experiencia espiritual emotiva, desprovisto de una serie
rituales complejos. De hecho, hay una anécdota que va a ocurrir entre ellos dos, porque el filósofo desconocido vivió por mucho tiempo en casa de Villermoz. Hay una anécdota en que, tras la preparación de un ritual muy complejo, el filósofo desconocido le va a decir a Villermoz: ¿y acaso tú necesitas de todo esto para creer en Dios? ¿Necesitas de todo este ritualismo? ¿Necesitas de todo esto? Entonces está esa anécdota. Y sin embargo, a pesar de que ellos tenían un contacto iniciático profundo, un afecto muy grande, sus metodologías eran totalmente distintas. Uno era ritualístico, el otro era o promovía una experiencia mística directa, emotiva. Entonces, el filósofo desconocido va a comenzar a transmitir una serie de enseñanzas de forma personal, con sus amigos. A las enseñanzas del filósofo desconocido, desprovistas de ese ritualismo complejo que enseñaba Martínez de Pascual, sin embargo, sostenidas en la misma doctrina de la reintegración que enseñaba Martínez de Pascual, a las enseñanzas del filósofo desconocido es a lo que se va a conocer como el martinismo. Entonces, por un lado, el martinesismo va a ser aquellas enseñanzas y características que enseñaba Martínez de Pascual, y el martinismo va a ser lo propio de las enseñanzas de este filósofo desconocido. Esta es una imagen de él. A este sistema filosófico que va a enseñar el filósofo desconocido se le va a conocer como la vía cordial, la vía del corazón, en donde ya no se promueve el estudio o la práctica de la liturgia externa, sino que se va a promover un trabajo puramente interior, un trabajo iniciático que apunte a ese despertar interior del ser humano, desprovisto de todo ese tipo de armazón exterior. Así se le va a llamar a esta transmisión del martinismo. Por eso que también a la orden martinista se le conoce como la vía del corazón o la vía cordial, porque va a hacer énfasis en lo que al comienzo les comentaba, en esa contemplación emotiva ante lo sublime, y mediante esa contemplación se logra ese despertar espiritual. El filósofo desconocido corta relaciones totalmente con el trabajo en logias y con el trabajo en órdenes, y va a conocer, a través de diferentes viajes que va a hacer por Europa, las obras de un iniciado que era miembro de la Orden Rosacruz, que va a ser las obras de Jacob Böhme. Jacob Böhme era un alto iniciado alemán, es conocido como el filósofo, o el iniciado, el filósofo zapatero, porque su oficio era de zapatero. Sin embargo, a pesar de su oficio, en esa época muy humilde, llegó a alcanzar estados espirituales enormes. De hecho, hay una tradición, porque él era miembro de la Orden Rosacruz, hay una tradición que dice que Jacob Böhme llegó a ser imperator de la Orden Rosacruz, que es en la Orden Rosacruz el grado o la autoridad máxima de la Orden. Y Jacob Böhme llegó a eso. El filósofo desconocido conoce las obras de Jacob Böhme y ve en ellas aquello que él buscaba. Desprovisto de todo el trabajo ritualístico, ve en las obras de Jacob Böhme esa experiencia mística, ese contacto directo, ese contacto espiritual inmediato. Y a muy temprana edad, o sea, muy tardía edad, mejor digo, el filósofo desconocido va a comenzar a traducir esta obra del alemán al francés. Traducciones que hoy en día están en los archivos de la orden martinista, las traducciones que hizo el filósofo desconocido de la obra de Jacob Böhme. Entonces, esta doctrina que enseñaba Jacob Böhme la va a integrar el filósofo desconocido, y eso va a constituir también a lo que llamamos martinismo. El martinismo se va a caracterizar por ese énfasis en la mística, en el contacto directo con la experiencia espiritual, en un énfasis en la meditación, en la oración, y en técnicas iniciáticas, pero muy simples, no complejas, como sí se realizaban anteriormente en el martinesismo. No va a formar organización alguna el filósofo desconocido. Lo que va a formar a su alrededor van a ser los llamados círculos de amigos del filósofo desconocido, que eso eran círculos de amigos que se reunían con él a comentar sus libros, a comentar sus textos, a debatir sus ideas, etc. Eso va a formar el filósofo desconocido. Y en estos círculos de amigos va a transmitir una iniciación muy simple, que era más bien, consistía en una imposición de manos, donde se le daba ese influjo espiritual de superior al iniciado, y de esa manera se transmitía esa iniciación.
pero no va a formar organización alguna. Entonces, a las enseñanzas del filósofo desconocido y a la técnica que él intuyó que era la correcta, desprovista de todo ese artificio que se había originado, que se estaba originando en las órdenes francesas, se le va a llamar el martinismo. Esa transmisión espiritual del filósofo desconocido se va a transmitir de persona a persona. Y va a ocurrir un hecho muy particular, que ya a finales del siglo XIX, en Francia, dos personajes en conversaciones privadas que tenían, se van a dar cuenta que cada uno de ellos, a través de vías distintas, habían recibido esa transmisión espiritual proveniente del filósofo desconocido. Está conversando dos personas, jóvenes franceses de esa época, universitarios, conversando se dieron cuenta de que él y él habían recibido por dos vías distintas esta transmisión. Este personaje, o uno de los personajes que participaron en esta, o que se dieron cuenta que ambos habían recibido esta transmisión, uno de ellos era Gerard Encausse, conocido como seudónimo Papus. Era un médico de la época, francés, muy estudioso de las enseñanzas del esoterismo, sobre todo de las enseñanzas o de los escritos de Eliphas Levi, y él, junto a Agustín Chabouzot, van a reconocerse esas transmisiones espirituales provenientes del filósofo desconocido. Cuando ellos dos se dan cuenta de esto, lo entienden casi como un mensaje del cielo, como un mensaje de que algo tenían que hacer. Se comparten estas transmisiones, se comparten estas iniciaciones y deciden constituir o crear, formalizar más bien, la orden martinista. Entonces aquí empezamos a hablar de orden martinista. Martinesismo, aquello que enseñó Martínez de Pascual, que es el origen, el precursor de la orden martinista. Luego martinismo, aquel que inspiró y que es la base de las enseñanzas de la orden martinista. Y luego orden martinista a la formalización que hace Papus fundamentalmente, ya a finales del siglo XIX. Se va a formar de esta manera la orden martinista como primer consejo, o sea, formar un primer consejo soberano de la orden martinista en el año 1887. Tanto Papus como Agustín Chabouzot van a compartir sus iniciaciones y van a configurar un consejo soberano que va a transmitir las enseñanzas del filósofo desconocido. De esa manera se articula la orden martinista en esa época, pero se articula en un primer momento casi como un centro de estudio. La orden martinista, lo que crea Papus en esta época, a finales de 1887, es una especie de grupo de estudios. No es una orden iniciática, no es una orden con grado ni con rituales, sino que lo que tenían era un conjunto de estudios, conjunto de libros que se reunían y comentaban entre ellos y compartían información, y las logias eran eso, era una reunión más bien de iniciados. Esto es lo que se va a formar. Papus era muy docto en la tradición esotérica, pertenecía en su momento a muchos grupos esotéricos de la época, a muchos que los conocía muy bien, y él va a formar esta orden martinista al comienzo no de carácter iniciática, sino que, como digo, más bien como un grupo de estudios. El aspecto iniciático y el aspecto ritualístico lo va a dar a otro martinista posteriormente, ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, que lo voy ahora a comentar. Papus va a ser el presidente del Consejo Soberano, el primer Consejo Soberano de la Orden Martinista, y va a comenzar a estructurar esto, a dar cartas patentes para crear muchas logias martinistas. Tuvo un auge muy grande, se formaron en muy poco tiempo muchas logias. Incluso Papus, viajando a Rusia, va a formar en Rusia incluso a martinistas, va a dar cartas de autorización para que trabajen en Rusia el martinismo. Pero toda la tradición de la orden martinista proviene de acá, proviene de Francia, de la estructura que hace Papus con Agustín Chabouzot, pero particularmente Papus. Él va a ser el formador de la orden martinista. Y el primer presidente de la orden martinista, su gran maestro, desde la formación del primer consejo en el año 1887 hasta 1916, en donde Papus muere. Entonces, de forma permanente, él fue el presidente de este primer consejo soberano de la orden martinista.
A la muerte de Papus le va a suceder en la Gran Maestría, en la presidencia del Consejo Soberano, este señor que está aquí, que es conocido como Teder. Y es él, Teder, quien en el año 1913 va a dar a esta orden martinista los reglamentos y los rituales. Anteriormente solamente era una organización de estudios. Va a ser Teder el que va a incluir los reglamentos y rituales, los va a aprobar Papus como el presidente. De hecho, aquí en la imagen que pueden ver, este es un ejemplar de esa primera edición que se hizo de los reglamentos y rituales, que se publicaron el 3 de agosto de 1913, y esta edición, que hoy en día está en los archivos de la Orden Martinista, es original, pertenecía a Barlet, que Barlet era uno de los miembros del primer Consejo Soberano de la Orden Martinista. Teder va a asumir esto, o esta gran maestría de la Orden Martinista en el año 1916, en el año donde muere Papus, y Teder va a fallecer luego en el 1918, o sea, en un periodo muy corto. Hay que pensar también que los reglamentos y los rituales de la Orden Martinista se publicaron, estuvieron a disposición el 3 de agosto de 1913, de manera que el presidente del Consejo de la Orden Martinista, que era Papus, alrededor un poco menos de 3 años, autorizó el trabajo de la Orden Martinista a nivel iniciático, a nivel de grados, a nivel de rituales, porque anteriormente a esto no había rituales, se trabajaba de forma muy simple y lo que se hacía, se seguía la misma metodología de transmisión que había instaurado el filósofo desconocido. Es decir, se instruía al iniciado y una vez que había alcanzado cierto grado de comprensión y de dominio sobre esta ciencia, se le daba a través de una imposición de mano esa transmisión del superior, y así se hacía. Luego, cuando se articulan los rituales, se van a comenzar a trabajar con rituales iniciados. Pero anteriormente era una transmisión así de forma muy libre, muy espontánea, muy afectiva, como era la influencia del filósofo desconocido. Luego de esta estructuración, la Orden Martinista va a quedar formalizada con 2 templos, un primer templo a nivel estructural de grado, un primer templo que va a estar compuesto de 3 grados, que se van a llamar asociado, iniciado y superior, y un segundo templo que van a haber 3 grados más del segundo templo. Dentro de ese primer templo también hay un 4º grado, que es el grado iniciador, que es un grado administrativo que daba la capacidad y que sigue dando la capacidad de iniciar. O sea, son 3 grados fundamentales, asociado, iniciado, superior, y después un superior iniciador, que es el que puede abrir una logia y que puede formar. Y así son los 3 grados, y un segundo templo que fueron llamados como grados 5, 6 y 7. Esa es la estructura que le da Teder a la Orden Martinista. Esta estructura que Teder da a la Orden Martinista era una estructura de carácter masónico. Los grados del simbolismo masónico, el aprendiz, compañero y maestro, van a pasar o se van a constituir en la Orden Martinista como el asociado, iniciado, superior, que tiene una estructura, como estructura, similar, pero el contenido es distinto, pues el contenido de los grados de la Orden Martinista va a ser este influjo espiritual fundamentalmente, o definido fundamentalmente por el filósofo desconocido. Entonces, pero sin embargo la estructura va a ser masónica. Y esto lo va a dar Teder. A la muerte de Teder no hay sucesión en la presidencia del Consejo Supremo de la Orden Martinista. Y esto significó que hubo mucha controversia dentro de los martinistas de la época, porque Teder no dejó un sucesor. Como no dejó un sucesor, y varios ya habían recibido ese 4º grado que daba la capacidad inicial, algunas veces por motivos bastante razonables y otras veces por motivos muy poco iniciáticos, sino por motivos más bien de personalismo, los martinistas comenzaron a formar sus propios grupos. Y como no hubo sucesión, se disolvió el Consejo Supremo de la Orden Martinista, no hubo sucesión, se empezaron a formar diferentes ramas o diferentes agrupaciones de la Orden Martinista. Unas que mantuvieron de forma muy dificultosa la misma tradición, la misma regularidad, la misma práctica iniciática y reglamentaria, y otras que ya lo modificaron absolutamente. De hecho, en su momento, en ese entonces, se formó, una de las corrientes que se formó, en lo que se ha llamado el martinismo masónico, que lo que hicieron los martinistas fue subordinar la Orden Martinista a la masonería, o a algunos ritos masónicos. Lo cual significó que a nivel del martinismo era completamente contraproducente, porque la Orden Martinista quedaba supeditada y subordinada a otra organización, que nunca había sido así. O sea, Papus no lo estructuró así. Y eso tenía como consecuencias, por ejemplo, que
ya estos grupos martinistas que habían supeditado el martinismo a la masonería, ya no estaban aceptando mujeres, porque la masonería regular, no acepta mujeres. Entonces, esto causó mucha polémica entre los martinistas, porque el martinismo en origen, tal como lo definió Papus, nunca hizo distinción entre hombres y mujeres, se podían iniciar de forma igual. Pero cuando se ocurrió esto, empezó el conflicto, porque algunos decían que no, que eso no podía ocurrir, y en vista de esto, empezó cada uno a formar sus propios grupos. Y a finales de, ya a mitad del siglo XX, tenemos muchísimas organizaciones martinistas de tanto, o martinismo de lo colectivo, o martinismo de los nuevos, muchísimas agrupaciones hechas a la medida de sus fundadores, lo cual ya tergiversó completamente el espíritu martinista. Hay que entender también que en esta época estamos en periodo de guerra mundial. Entonces era muy difícil el trabajo martinista, prácticamente imposible. Estos grupos que se fueron formando de a poco además se fueron disgregando, fueron desapareciendo, y a tal punto que luego de la Segunda Guerra Mundial, ya prácticamente en Europa no quedó organización martinista alguna. Los martinistas lo que hacían era transmitir la iniciación de forma privada, se reunían en la habitación de su casa y ahí transmitían la iniciación. Pero a nivel de estructura, todas estas ramas martinistas desaparecieron completamente de Europa. Solamente quedaron esas transmisiones. Y luego de eso, luego de ocurrir eso, muchos martinistas lo que hicieron fue tratar de reactivar la orden martinista. A partir de la tradición que ellos habían recibido, fueron incorporando otras tradiciones más y reestructurarla luego en la Segunda Guerra Mundial. Con mucha dificultad, porque se comenzaron a modificar los reglamentos, se comenzaron a modificar los rituales, y lo que ya estaba quedando no era propiamente martinista, sino que era algo muy a la medida de los que formaban esas organizaciones. Si los que formaban esas organizaciones, o que formaban una rama o una agrupación martinista, era afecto a diferentes tipos de prácticas, por ejemplo, le gustaba el ritualismo y le gustaba la teurgia, entonces creaba su orden martinista teúrgica. Pero eso no era la orden martinista, eso era otra organización. A los que les gustaba otra cosa, creaban su orden martinista tanto. Entonces, estamos en este periodo en un ambiente en donde hay muchas organizaciones muy distintas entre ellas. Esto ocurre después de la muerte de Teder, debido a que no hubo transmisión en la sucesión de la Gran Maestría. Aquí les presento una línea iniciática de la orden martinista, desde Martínez de Pascual, pasando por todos aquellos a los que se les fue transmitida la iniciación martinista de manera tradicional. Pueden ver ahí que de Martínez de Pascual que llegó hasta el filósofo desconocido, y el filósofo desconocido, Luis Flores de San Martín, a partir de a través de estas dos vías distintas, una llega hasta Agustín Chouzot y la otra hasta Papus, que son los que van a juntar estas vías iniciáticas para formar la orden martinista. Esta es la primera parte, por motivo de espacio corté esta línea iniciática. Pero aquí pueden ver ya ese contacto en que tanto Papus como Agustín Chouzot van a unir esas líneas iniciáticas y van a unirlas, y ya Teder va a recibir esta unión de la orden martinista ya formalizada. De esta manera, durante este periodo en donde no está organizado el Consejo Supremo de la Orden Martinista, se va a seguir transmitiendo esa iniciación y va a pasar de iniciados. Y varios iniciados, algunos de forma muy tradicional y muy regular, van a constituir varias organizaciones o varias ramas de la Orden Martinista. Sin embargo, esa tradición particular, regular, se fue transmitiendo. Hasta que hoy, hasta llegar a la autoridad de la Orden Martinista actual, que es el actual presidente del Consejo Soberano de la Orden Martinista a nivel mundial, que es el gran maestro Ángel Martín Belaunde. Él recibió, junto con otros iniciados martinistas en el siglo XX, a la segunda mitad del siglo XX, una transmisión del martinismo que venía de la línea más pura del martinismo dentro de ese periodo posterior a la muerte de Teder. Eso se fue transmitiendo diferentes líneas martinistas. Ellos recibieron esta transmisión, fueron consagrados iniciadores, y debido a que nunca se pudo estructurar el Consejo Soberano de la Orden Martinista y había mucha dificultad en las aperturas de estas organizaciones martinistas, se reunieron para formar el Consejo Supremo de la Orden Martinista actual y formaron la Orden Martinista
en España para países de lengua española. De esta manera llega la tradición y la línea iniciática martinista hasta abajo. La logia Lux in Tenebris, que organiza esta actividad a la cual yo estoy representando, pertenece a la orden martinista, que sigue esta línea iniciática tan regular que aquí podemos ver. Por ejemplo, solamente para comentar los más conocidos, después de Teder está Víctor Blanchard, a la izquierda. Víctor Blanchard va a formar en su momento, después de la muerte de Teder, una organización martinista que era la Orden Martinista Sinárquica. También está Robert Ambelay, que va a formar o va a transmitir la Orden Martinista, dando mucho énfasis en el aspecto de los Eliuscoen, en el aspecto de los martinesistas. Va a transmitir también una iniciación proveniente o de una afiliación rusa, este personaje de Robert Ambelay, y todos ellos van a ir constituyéndose hasta ir formando y transmitiendo esta iniciación de modo regular, de modo tradicional, hasta la autoridad máxima de la orden hoy en día, que es el Gran Maestro, y de ahí se ha articulado tanto el trabajo en logias y el trabajo a nivel institucional. Esto, evidentemente, que fue la transmisión directa de la iniciación martinista de modo regular, porque en ese ambiente, o sea, en el ambiente de cada uno de estos personajes se formaron muchas organizaciones que aparecían, desaparecían, modificaban esto otro. Y actualmente el trabajo del Gran Maestro y el trabajo de los martinistas que formaron el Consejo Soberano de la Orden fue fundamentalmente ser o actuar como orden martinista pura. O sea, seguir practicando los mismos rituales, seguir organizándose con los mismos reglamentos. Como les comenté y les mostré esa imagen, una edición de esos reglamentos está actualmente en los fondos soberanos, se han editado, obviamente que se han traducido al español, y esa línea iniciática se sigue transmitiendo a través ya de la institucionalidad de la orden martinista. En el año 1987 este Consejo Supremo se organizó y estructuró la orden martinista en España y para países de lengua española. Esta imagen que está aquí es del manifiesto fundacional de la orden martinista. Cuando se reunieron los iniciadores, pues se constituyeron para formar esta orden en países de lengua española, firmaron este manifiesto fundacional que aquí les presento la imagen, el 25 de diciembre de 1987. 100 años después de que Papus había organizado el primer Consejo Supremo de la Orden Martinista en Francia. Eso como un aspecto histórico para que puedan entender los puntos centrales de la historia de la Orden Martinista, que tiene como antecedente o como base fundamental el martinismo, es decir, las enseñanzas del filósofo desconocido, y como antecedente previo el martinazismo, que es la estructuración que hizo Martínez de Pascual y que es el impulso fundamental que tiene la orden martinista. Aquí yo les voy a mostrar una serie de imágenes de obras que están en los archivos de la orden martinista, están en los fondos documentales de la orden martinista. Pueden ver a la izquierda El hombre de deseo, fue una obra del filósofo desconocido del año 1790, eso es de la edición, de la primera edición. En el centro está La aurora naciente, que era una obra de Jacob Böhme traducida por el filósofo desconocido. Cuando él accede a las obras de Jacob Böhme, va a hacer las traducciones al francés y esta es una de ellas. Y a la derecha, la primera obra que publicó Luis Clos Saint-Martin, el filósofo desconocido, de los errores y de la verdad, del año 1782. Estas son imágenes auténticas de los libros que están actualmente en los fondos documentales de la orden martinista. Aquí hay otros que ya son del periodo de la orden martinista, ya son el periodo de Papus, no del siglo XVIII. A la izquierda, del libro La Kabbalah, de Papus. En el centro, la edición del Tarot Adivinatorio, también de Papus. Y luego, una imagen de la revista La Iniciación, que dirigía Papus al comienzo de la formación de la orden martinista. Fue una revista de difusión que se hizo en el año. Muchos documentos más. Por un tema de tiempo, elegí estos para mostrar, pero hay muchos otros documentos más, de otros textos, de otras obras, y las primeras ediciones de toda esa revista, La Iniciación, que dirigía Papus. Esos son para mostrar. Y una de las cosas que ahora les voy a presentar aquí, que son estas joyas tradicionales que se transmite de forma tradicional y que la orden martinista actualmente, el Consejo Soberano de la Orden Martinista, los tenemos, son
unos documentos bastante inéditos. Este, por ejemplo, es una carta patente para autorizar el inicio del trabajo en una logia que se llamaba Voluspa, firmada por Papus, y la logia se le entregaba, o sea, el cargo de la logia o el gobierno de la logia se le entregaba a Barlet, que era uno de los primeros participantes del Consejo Supremo de la Orden Martinista. Esta es una carta patente que está en los archivos documentales de la Orden, está firmada por Papus, es de la logia, el nombre de la logia es Volus. Está fechada el 4 de febrero de 1899. Es un documento precioso. Pero el archivo que viene ahora, ese sí que tiene un carácter iniciático muy importante y muy tradicional, porque es el diploma de doctor en Kabbalah de Papus, que tiene fecha del 9 de julio de 1892. En la época en donde se estructuró la Orden Martinista, la Orden Martinista compartía mucha relación, o estaba muy vinculada de manera fraternal a la Orden Cabalística de la Rosacruz, que era una rama de la Orden Rosacruz. Entonces Papus perteneció a esa organización, la Orden Cabalista de la Rosacruz, que era dirigida por el Cabilate de Guaita, que también era martinista, y este es el diploma que se le dio a Papus de doctor en Cábala. Este diploma yo lo he visto y lo he tenido en mis manos. Esta es una copia de este diploma que está en los fondos documentales de la Orden Martinista. En su origen, cuando se estructuró la Orden Martinista, hubo mucha fraternidad entre la Orden Martinista y la Orden Rosacruz. Eso sigue ocurriendo. O sea, esta unión fraternal entre ambas sigue ocurriendo. Por cierto que son organizaciones distintas, con metodologías distintas, pero comparten un origen fraternal a tal punto que se consideran órdenes hermanas. Eso ocurrió al comienzo, por ejemplo, con esta rama de la Orden Rosacruz, que es la Orden Cabalística de la Rosacruz, y hoy en día ocurre también. La Orden Martinista comparte de manera fraternal con la Orden Rosacruz. Y este es el diploma tradicional que está firmado por Stanislas de Guaita, por Papus, por Barlet, y tiene al revés, tiene otros escritos. Yo no lo coloqué aquí porque iba a hacer que se hiciera muy larga la exposición. Pero estos son documentos que se siguen manteniendo y se siguen custodiando en los archivos de la sede soberana de la Orden Martinista. Son documentos de un valor tradicional invaluable, no tiene documentos tradicionales que se fue transmitiendo en esa línea iniciática que les comenté, que les mostré, se fue transmitiendo toda esta documentación y todo el contenido iniciático de la Orden. De esta manera, haciendo este énfasis en el aspecto histórico y en explicar el origen histórico de la Orden Martinista, hoy en día la Orden Martinista sigue trabajando y estructurándose con sus grados y con su plan de estudios específicos en los grados del primer templo, asociado, iniciado y superior, con el plan de estudios particular que fue definido por Tedel. Se trabaja en ello, y aquí en Santiago tenemos una logia de la Orden Martinista, que es la Logia Lux Intenerum número 6, que es la que organiza este ciclo de conferencias que damos ahora en septiembre. Haciendo ese repaso histórico, ha sido el objetivo de esta primera conferencia, para que comprendan bien qué es la Orden Martinista, de dónde viene, qué tradición comparte, cuál es su origen y cómo en el origen histórico de la Orden Martinista tenemos estas tres instancias martinistas que son conocidas como el martinesismo, el martinismo y propiamente la Orden Martinista. La segunda conferencia va a ser sobre los estudios dentro de la Orden Martinista, el motivo de por qué se estudia Kabbalah, astrología, etc. Ese tipo de estudios. Y la tercera conferencia será sobre, bueno, esto ya lo comenté al principio, pero se lo comento ahora para repetir. La comprensión que tiene la Orden Martinista del ser humano y cómo el ser humano debe trabajar consigo mismo como hombre de deseo, tal como lo definió el filósofo desconocido, es decir, como hombre que desea la divinidad, que desea esa integración o esa reintegración, y cómo esa aspiración en el contacto con la divinidad tiene una correspondencia práctica a nivel de la transformación social. En el martinismo hay un concepto muy particular que es el bien de la colectividad. El martinismo, si bien busca ese perfeccionamiento y ese contacto directo con lo espiritual, tiene siempre en su finalidad
ese bien de la colectividad. Entonces, en esa tercera conferencia se abordará más particularmente esa especie. Muchas gracias por haber asistido a esta primera conferencia y ahora, si tienen alguna duda, me la pueden comentar. Nos queda tiempo para que puedan ustedes realizar las preguntas que quieran. Muchos martinistas que teníamos relación directa con la sede soberana de la Orden y recibíamos desde la sede soberana de la Orden instrucción personal a través de discursos que están editados como instrucción. Los miembros que estábamos aquí en Santiago de Chile de la Orden Martinista tuvimos que viajar a recibir las invitaciones y una vez que hubo el número suficiente de miembros iniciados y además una vez que hubo iniciadores, es decir, martinistas con la capacidad de iniciar, se formó esta logia. La logia es muy reciente en su formación, fue el año pasado. Se instaló la logia el año pasado aquí. Pero anteriormente veníamos martinistas desde hace años trabajando y formando. Pero la logia como conjunto se articuló ahí porque, claro, era dificultoso en su primer momento participar de la iniciación porque se debía tener toda esa experiencia previa. Cuando se tuvo y se dieron todas las condiciones para que se formara la logia aquí, el Gran Maestro autorizó la formación, nosotros tenemos la carta patente, de modo bien tradicional, bien regular, y se trabaja así. Esa es la solución. Señor. ¿El texto Hombre de Deseo mostró que sí está traducido al español? Sí. O sea, yo sé que no es que la Orden Martinista haya hecho una traducción, pero yo sé que sí hay ediciones en español de ese texto. De otras ediciones seguramente el original, pero sí hay ediciones en español del Hombre de Deseo, que es como una especie de máximas del filósofo desconocido, un libro muy inspirado, una especie de máxima. Todas estas enseñanzas están, por cierto, incluidas dentro del plan de estudio de la Orden. Están todas. Sí, mi consulta es la siguiente. Usted mostró efectivamente toda la línea sucesoria de la transmisión de la condición iniciática martinista. Mi pregunta es, ¿cómo es después de 1918, que era la muerte del último que construyó la línea de Funes? ¿Cómo fue después la reconstrucción institucional que permitió la unificación de todas esas ramas nuevamente en un solo centro institucional? Nunca se unificaron. A ver, después de la muerte de Teder, todos estos grupos formaron grupos totalmente independientes y nunca hubo unificación. Como digo, algunos que trabajaban o pertenecían a grupos masónicos subordinaron el martinismo a la masonería. Otros grupos incorporaron otras doctrinas, otros grupos, y así. Entonces fueron grupos totalmente divididos. Algunos que se extinguieron rápidamente, otros que lograron tener mayor repercusión, pero ya después de las guerras mundiales la disolución fue prácticamente total a nivel institucional. Lo que sí quedaba era esa transmisión. Lo que ocurre es que diferentes martinistas, por ejemplo, el gran maestro martinista que inició al actual gran maestro, que era Raymond Bernard, él recibió esa transmisión iniciática de diferentes vías, no solamente de una, diferentes vías para articular esa vía más pura, para configurar, para que en él recayera la vía que era más legítima. Entonces, él participó o recibió diferentes vías y así se transmitió. Pero nunca después de la muerte de Teder se rearticuló eso. Fueron grupos, algunos que ni siquiera trabajaban en logias, sino que algunos que trabajaban simplemente como centro de estudio, no se aplicaban los reglamentos, no se aplicaba la iniciación, otros modificaron los reglamentos, modificaron las prácticas ritualísticas, eso no se constituyó. Por eso es que un grupo de martinistas que habían recibido esta transmisión espiritual, esta iniciación, la consagración de iniciador, de la vía más auténtica del martinismo de la época, ante que no había grupo estructurado formal que sí mantuviese esta tradición de manera regular, que cumpliera con sus rituales, se articularon, se organizaron, formaron el Consejo Soberano y se formó la Orden Martinista en el año 1987, el primer consejo actualmente, que es el que tiene los diplomas, que tiene todos estos libros que yo he mostrado aquí, y que lo que hace es seguir manteniendo el martinismo desde siempre. O sea, los rituales se siguen haciendo igual, las prácticas, la reglamentación es la misma, se sigue manteniendo eso. Pero los otros grupos nunca se estructuraron,
nunca hubo unificación. Y esto no solamente porque no se entendieron entre ellos, aquí, bueno, los martinistas siempre son seres humanos, y en esa época había un florecimiento tan grande de la orden iniciática y muchos esoteristas cayeron en esa vanidad esotérica de grados. Todos querían estar afiliados a esta organización, a esta otra, y todos decían yo soy grado tanto, tanto, tanto. Por lo tanto, si yo soy grado tanto y me reconoció tanto, porque no te tengo por qué reconocer, creo mi propio grupo. Entonces, muchas de estas organizaciones que se formaron no fueron completamente amigables dentro de la orden martinista. Prácticamente todas desaparecieron con los conflictos en Europa. Prácticamente todas. Algunas quedaron en América, otras se fueron, pero como organización institucional prácticamente desaparecieron. Lo que no desapareció sí fue esa transmisión, que se mantuvo. Sí. Tomando en cuenta que Pappus era estudioso de Eliphas Levi y tengo entendido que Eliphas Levi tiene hartos documentos sobre magia. Entonces, ¿qué lugar ocupa actualmente la teurgia dentro de la orden martinista? A ver, Eliphas Levi tiene muchos textos sobre magia, pero son históricos. Los textos de Levi son completamente históricos, ¿no? Levi no escribió libros así como de rituales. De hecho, en su época, Levi, que estuvo en conexión con la tradición martinista, del martinismo, Eliphas Levi, que era un gran difusor del esoterismo de la época, un personaje que precisamente casi tuvo esa misión, a sus propios discípulos, a las personas que estudiaban con él incluso les prohibía la práctica, la práctica activa, la práctica. Esto se estudia, esto se aprende, pero esto no se practica. Esa es la actitud de Eliphas Levi. No por el hecho de que no quisiera que se practicara, sino que por el hecho de evitar precisamente esta equivocación de no entender que las enseñanzas esotéricas, para lo único que sirven, es para que el hombre, los seres humanos, se conozcan a sí mismos y logren ese despertar espiritual y esa comprensión espiritual. Cuando ya se promueve la práctica por el ritual, se crean esas cosas así como, no, yo tengo este ritual, tú tienes este ritual, mira, aquí tengo una palabra. Y eso ya no es esoterismo, eso es superstición. Entonces Eliphas Levi, antes de empezar, Eliphas Levi, claro, enseñaba o mencionaba mucho este tema práctico, pero a nivel teórico, no a nivel operativo. No escribía grimorios, para decirlo en esos términos. Ahora, cuando se estructuró los rituales de la orden martinista, sí hubo cuando lo hizo Teder, esto refiriendo a Teder, y Pappus. Teder y Pappus, que si bien habían recibido esta transmisión del filósofo desconocido, ellos, por un tema de carácter, sí estaban más sintonizados con el martinesismo. Y muchas de estas enseñanzas de Martínez Pascual sí quedaron contempladas dentro de los rituales martinistas. Entonces ese aspecto teúrgico sí está incluido dentro de la práctica ritualística martinista. Lo que ocurre es que está absolutamente en su lugar. O sea, no tiene mayor importancia que la que tiene. ¿Cuál? Estructurar el sistema ritualístico. Más que eso. ¿Sabes? En la orden martinista y los martinistas, que si bien a Pappus en un principio, al Pappus joven le gustaba mucho este tema de la magia ritual, de la teurgia, le gustaba muchísimo. Al Pappus viejo no le gustaba para nada. De hecho, algunos martinistas de la época lo taldaron al último, rompieron con Pappus y dijeron, ¿qué le pasó a este? Se convirtió en católico, lo cuestionaban de esa manera. El aspecto teúrgico en la orden martinista está incluido solamente como base para el trabajo ritualístico. No tiene ese énfasis tan grande que tenía en el martinesismo, ni ese absolutamente no énfasis que tenía el martinismo. En la orden, cuando se reestructuró la orden martinista, ambas corrientes participaron, por cierto, cada uno en su lugar. Existe eso, pero, como digo, solamente como trabajo ritualístico. De todos modos, en uno de los grados de la orden se estudia el simbolismo teúrgico, se estudia este tipo de cosas. Pero, como digo, muy sujeto a su auténtica importancia. No sobrevalorado como si anteriormente fue sobrevalorado. Relacionado con lo mismo, más que la práctica ritual, entonces acá en la orden
practican el yoga, ese tipo de prácticas? Bueno, podría responder de dos maneras eso. A ver, el yoga tal como lo comprendemos nosotros no. O sea, no hay práctica. El trabajo que hay hoy en día en la orden martinista es un trabajo ritualístico. O sea, hay rituales donde los asistentes van revestidos con sus trajes ritualísticos y participan y se hacen ciertos trabajos a nivel simbólico y ritualístico. O sea, no se hacen trabajos de lo que entendemos por yoga. Ahora, si usted entiende por yoga, por ejemplo, lo que significa realmente el yoga, es decir, el contacto, la unión con la divinidad, claro, eso hasta las religiones, cualquier religión podría hacer eso. O sea, en ese sentido, por ejemplo, los musulmanes hacen yoga también. Pero en ese sentido, yo sé cuál es el foco que me dice usted, pero le puedo decir que en estas corrientes martinistas que se formaron después de la muerte de Teder, cuando había martinistas, iniciadores que les gustaba el orientalismo y las prácticas yógicas, pero como asana y todo eso, claro que practicaban ese tipo de cosas, pero ya era una incorporación externa, ya no era martinismo. Y por ejemplo, en un ritual ustedes utilizan, digamos, oraciones o mantras o como se quiera llamar. Lo recitan en, sé que esto quizás ustedes no están, pero por ejemplo lo recitan en hebreo o en sánscrito. ¿O a qué tradición se apegan más eso? La tradición martinista, como lo expliqué al comienzo, no es gregaria, o sea, no se circunscribe a un grupo específico, pero sí el martinismo se estructura dentro de la cultura occidental cristiana. Y esa es la tradición que más influye. Pero influye de manera cultural, no de manera definitoria. Porque de hecho en los estudios martinistas sí hay dentro de los manuales o de los textos que se recomiendan en los grados trabajos sobre el pensamiento hinduista, pero se promueve ese tipo de materia. Pero, claro, a ver, a nivel ritualístico, la influencia que hubo en la orden martinista de la tradición cabalística fue muy importante. Y se mantiene, efectivamente, estudios de Kabbalah en hebreo se mantienen dentro de la orden martinista. Y eso tiene repercusiones en ciertos trabajos ritualísticos, que los trabajos ritualísticos no deben ser entendidos únicamente como un modo o un método de estudio. El ritual es eso. Es un método de estudio, pero un método vivencial de estudio. O sea, el movimiento, el objeto, la imagen, el color, eso es lo que va a transmitir ese conocimiento. Y por cierto que ese sistema simbólico va a transmitir también ese influjo espiritual. Y para eso se utiliza el símbolo. Esa es la metodología martinista. Y en ese trabajo la influencia de la tradición hebrea por la influencia de los estudios cabalísticos es más relevante que estudios orientales, pero la orden martinista no podríamos a nivel de contenido, a nivel de propósito esencial definirla como culturalmente occidental. Accidentalmente sí es occidental porque es un fenómeno que se da en la Europa occidental, pero no sé si me logro hacer entender. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que para terminar, ¿alguien quiere hacer otra pregunta sobre los estudios o sobre alguno de los temas tratados ahora? Bueno, como saben, esta es la primera conferencia del ciclo que se va a dar este mes. La segunda conferencia va a ser el 16 de septiembre y la tercera el 23 de septiembre. Estoy de lo cierto. En esa se van a presentar la orden martinista, con la finalidad de dar información directa a los interesados en la orden martinista. O sea, la posibilidad de que nosotros directamente, un miembro de la orden martinista, pueda responder su duda y presentarle qué es la orden martinista. Estas conferencias seguramente tendrán una repercusión permanente, o sea, todos los años seguramente se van a hacer, ahora se han hecho en septiembre, y aquellas personas que estén interesadas o quieran ampliación de alguno de los temas de ahora, pueden escribirnos mediante la página web que tenemos, que ha sido dispuesta hace muy poco, que es martinismo.cl, para que puedan escribir en caso que tengan dudas. O como ya algunos, no sé si varias personas
se inscribían a esta conferencia y decían, quiero participar en la conferencia y quiero afiliar. Entonces le decíamos, primero vaya a las conferencias, sepa bien todo y después afiliar. Entonces eso va a ser un proceso continuado en donde se va a instruir qué es la orden martinista, a los que quieran información general y en particular a los que quieran información porque ya están pensando en iniciar el proceso de afiliación, que es un proceso que significa entrevistas con el candidato, ver sus características, evaluar sus ideas y después de eso se define si se acepta o no su solicitud y se le da fecha para su iniciación y todo eso. Pero de todas maneras las conferencias han sido organizadas para brindar información general de la orden martinista y en particular a aquellos que estén ya interesados en iniciar este camino. Las conferencias van a ser aquí. Los que se han inscrito a estas se pueden inscribir, no hay problema, a las que vienen, pueden participar en las 3 o pueden participar en una, como ustedes quieran. No hay limitación en cuanto a número de asistencia. O sea, nombre, justo iba a terminar, así que digo. No, es que justo estaba pensando eso de las personas que están más interesadas, que se hace como un, no sé, como un screening, por lo que veo, o sea, por lo que... Tradúzcame. O sea, como un colador en el fondo. ¿Cómo toma la orden una persona que ya pasó por todos esos procesos, que participó de rituales, no sé, que después una persona se quiere salir? ¿O qué pasa en ese caso? Si alguien se une a la orden y después se quiere salir. Claro. O sea, en el fondo como... Me imagino que tienen su ritual y todo, y que será como... no sé si sagrado, pero en el fondo como que no, me imagino que no es como algo que se deba compartir como con toda la gente por... Claro. Los rituales son siempre muy confidenciales. Las enseñanzas, por ejemplo, si ustedes ven las páginas nuestras, está el plan de estudio de lo que se estudia en cada uno de los grados, eso se sabe. Nuestros estudios son confidenciales y los rituales también, por una cosa práctica, de todas maneras. O sea, lo que hacemos nosotros le interesa solamente a los que participan con nosotros. A los que no participan no les tiene mayor interés en un ritual. De hecho, si nosotros tomamos un ritual y lo llevamos a una señora o a una persona en la calle, mire, esto es un ritual de la orden martinista, o sea, que sale cera, no me importa. Entonces, no tenemos problema con eso. Ahora, el proceso de afiliación, efectivamente, a los iniciados se les deja muy claro que tienen absoluta libertad de pertenecer a la orden o no. El martinismo, de hecho, uno de los requisitos para ser miembro de la orden martinista es ser una persona que defienda de forma total la libertad personal que tienen los seres humanos. Entonces, se deja muy claro de que es muy libre, es un camino iniciático libre, como no puede ser de otra manera, y que aquello que se le transmita de forma iniciática es confidencial. No hay elementos ni juramentos como habían antiguos juramentos en otras organizaciones que decían: si revelan nuestros misterios, te cortaremos la lengua, te botaremos al mar. No, aquí no hay ese tipo de cosas. Confiamos totalmente en el honor de los iniciados martinistas, porque además en la orden martinista no hay algo que vaya a significar en el iniciado martinista un deterioro de lo que sea de su vida. Todo lo contrario. Los estudios iniciáticos, el estudio esotérico y sobre todo este sentido de integración con la divinidad, este sentido de un Dios real, de un Dios que está en relación con el ser humano, no un Dios apartado, sino que un Dios que experimenta con el propio ser humano, eso en cualquier ámbito es muy beneficioso. Y este filtro que nosotros hacemos de entrevista es sobre todo para ver qué ideas tiene el iniciado sobre esa iniciación. Si alguien viene y dice: yo quiero participar en la iniciación porque me gustaría entrar en contacto con los ángeles o con extraterrestres, eso no es el objetivo que debe tener un martinista. Entonces, ahí, si eso busca una persona, entonces no es correspondiente con nuestros propósitos. Entonces le diría: mire, no, seguramente si usted se pone a buscar en internet va a encontrar una organización que le diga: aquí nos contactamos con qué sé yo. Pero aquí no. El camino iniciático es siempre personal y a la vez de ser personal es colectivo, es fraternal,
pero se amplía muchísimo más a la colectividad. Los rituales tienen relevancia para el que vive el ritual. Digamos, si llegase a ocurrir que alguien tiene acceso a rituales y lo lee, más allá de decir qué bonito, no significa nada. Alguien que se una a la orden martinista, en cualquier momento, se puede retirar. Se lo recuerda así, que se comprometió y que toda persona de honor, y los martinistas confiamos en el honor y la palabra de los que se unen, acepta no revelar aquello que se le transmita, ni tampoco que tal persona es miembro martinista, porque cada uno sabe si quiere decir al público profano si es iniciado o no es iniciado. Entonces se le exigen ciertas normas conductuales que son normas también legales, son normas de privacidad que toda organización en todos los niveles debe tener. Eso es la Bien, la logia Lux in Tenebris número 6 es la logia de la orden martinista que realiza su trabajo aquí en Santiago, es la logia que organiza esto, ya lo he repetido, y es la logia que reúne aquí en Chile a aquellos hermanos y hermanas martinistas que deseen iniciar este camino que lleva hacia esa reintegración. Ese camino en donde, si la emoción es puesta ante lo que es superior, es la propia emoción, es lo propio, eso propio superior, eso que es superior, propiamente nos conduce a acercarnos hacia eso mismo. Es un camino espiritual de transformación, de progreso, que requiere de una actitud moral fuerte en la vida profana. Y requiere de una voluntad y un carácter fuerte. El iniciado tiene un carácter que le diferencia de aquel que lo es iniciado. Eso lo reconoce, de hecho, un iniciado con otro iniciado. Hay un vestigio en la iniciación que deja precisamente el trabajo inicial. Y eso que la logia realiza aquí es lo que he tratado de compartir ahora con ustedes en esta exposición histórica de la orden martinista, y es lo que trataré de compartir en las próximas conferencias con ustedes. Muchas gracias por haber venido y por su atención. Gracias. Gracias.